La leyenda de la mulata de Córdoba. Esta leyenda se desarrolló durante la época de la Inquisición en la Plaza de Córdoba en Veracruz. En 1618 vivía una bella mujer llamada Soledad. Su origen y domicilio eran desconocidos. Su belleza era tal que todos los hombres del lugar se sentían atraídos hacia ella. En sus venas corría sangre negra y española. Dicen que era muy buena en las artes de la medicina. Podía predecir tormentas, eclipses y temblores. Las pestes y enfermedades ella las curaba con hierbas. También existía gente que afirmaba que la mujer tenía pacto con el diablo y que por lo mismo podía estar en dos lugares al mismo tiempo. La Inquisición no tardó en arrestarla y enviarla a la prisión de San Juan de Ulúa, acusándola de ser una bruja, aplicándole un terrible castigo. Tenía que ser quemada en leña verde frente a todo el pueblo por acusaciones sobre magia negra. Un día antes de ser quemada, le solicitó al carcelero que consiguiera un pequeño pedazo de carbón con el que dibujó un barco en la pared. Al amanecer, el carcelero entró al calabozo y admiró la obra de arte que había creado la mujer. Le dijo que era un buen dibujo. Ella le preguntó si algo le faltaba a su barco. El hombre solo contestó que navegue. Y en ese momento, la mujer saltó al barco y desapareció en la inmensidad del dibujo. El guardia quedó tan impresionado de lo que había sucedido que murió al instante. La mulata de Córdoba no fue vista nunca más. Y fue ahí donde quedó plasmada esta leyenda, una de las más contadas en el puerto de Veracruz. La leyenda del Callejón del Muerto. Doña Simonita era la partera más reconocida de Analco, Puebla, en el año 1875. En una madrugada de lluvia y niebla, la buscó don Anastasio Priego, un hombre adinerado, propietario del mesón de Priego. En las primeras horas de aquel día, su esposa, doña Juliana Domínguez, comenzó a sentir dolores del parto. Y con prisa, don Anastasio salió de su casa sin pedir a alguno de sus empleados que lo acompañara. Cuando pasaba por el antiguo callejón de Illescas, un maleante lo alcanzó y con espada en mano le pidió que le entregara todo el oro que llevaba consigo. Digamos, lo asaltó, sin saber que su supuesta víctima era un consumado esgrimista, hábil con la espada. Más tardó el ladrón en terminar su amenaza que don Anastasio en ponerse a distancia con un salto y desenfundar su espada para contraatacar y con un movimiento atravesar el corazón del ladrón.
Como si nada hubiera ocurrido, don Anastasio continuó su camino en busca de doña Simonita, con quien regresó apresuradamente a su casa. Pero ya no pasó por el callejón, sino que tomó otro camino. La partera llegó justo a tiempo para auxiliar a doña Juliana en la labor de parto y recibir a dos hermosos gemelos que desde ese momento se volvieron el orgullo de don Anastasio y de su esposa. Una vez que doña Simonita terminó su trabajo, el nuevo padre saldó sus honorarios y se ofreció a acompañarla de regreso a su casa. Pero esta vez, movido por la curiosidad, decidió pasar nuevamente por el callejón. El cadáver del hombre que intentó asaltarlo aún estaba allí, en medio de un charco de sangre y un mar de gente que rumoraba y comenzaba a armar historias. Posteriormente hubo quienes decían que, durante la madrugada, el alma del maleante penaba por ese lugar, y por eso comenzó a ser llamado el Callejón del Muerto. Con la intención de que el espíritu del ladrón descansara en paz, los vecinos realizaron misas en su honor, y uno de ellos, don Marcelino Illescas, mandó a construir una cruz que aún puede verse en el muro de una de las viviendas del callejón. Tiempo después, el padre Panchito, titular de la parroquia del Santo Ángel Custodio, cerraba el templo cuando un hombre se presentó ante él para solicitarle la confesión, a lo que el sacerdote accedió. Después de recibir la absolución de sus pecados, el hombre, que se cree era el ladrón, desapareció ante la mirada sorprendida del religioso, quien al día siguiente amaneció con un terrible malestar y murió después de contarle lo ocurrido a su sacristán.